Nosotros creemos, es uno de las sentencias del credo que menos entendemos los católicos. Creer en la comunión de los santos, ¿saben lo que significa? Significa que nosotros creemos en la comunión de los pecadores. Es decir, creemos que mi pecado afecta a otros, no importa cuán secreto sea. Porque todos estamos unidos en el misterio del cuerpo de Cristo. Y cuando yo digo creo en la comunión de los santos, estoy diciendo, creo que la santidad de los santos que me han anticipado me beneficia a mí, me santifica a mí, me arrastra a mí. Son mis amigos, son mis hermanos en el cielo. Pero eso también significa que mis obras buenas arrastran a los hermanos que están a mi costado. Las obras buenas ocultas, mis actos más íntimos y silenciosos de auténtica oración, hasta los actos más externos de solidaridad, de justicia y de bondad hacia las personas, generan un bien que se multiplica en la gracia en toda la iglesia. ¿Por qué creen, por ejemplo, que tantos santos, que tanto en la doctrina de la iglesia y, por ejemplo, la Virgen de Fátima, insisten en orar por los pecadores? Porque nuestros hermanos en la fe, que son pecadores empedernidos, nos arrastran hacia abajo en la comunión de los santos, porque hay comunión de pecadores, y mis propios pecados arrastran hacia abajo. Entonces, cuando yo hago un acto de misericordia, ese acto de misericordia, hermanos, es cósmico. Cuando yo ayudo a una persona que tiene necesidad, y lo ayudo en una esquina oculta sin que nadie me vea más que Dios y esa persona, estoy haciendo un acto que profesa que creo en la comunión de los santos, y ese acto está santificando a la iglesia. ¿Y saben qué es lo más bello? Dios no es ciego en la manera como ubica esa gracia que nosotros hemos generado por un acto bueno. Dios la coloca de manera especial en las personas que más amamos. Y podría contarles anécdotas increíbles de cómo yo he pedido por familiares míos simplemente para que tuvieran una última conversión en el momento de morirse, porque tenían una vida completamente alejada de Dios, y cómo, como consecuencia de mi simple fidelidad con todos mis defectos, pero mi simple fidelidad a mi vocación, a la vida consagrada, terminó logrando conversiones increíbles como la de mi propio padre, que murió como un santo después de haber tenido una vida de conversión y de fe ejemplar, mejor que la mía, durante 15 años antes de morir. ¿Por qué? Porque Dios coloca esa gracia que genera nuestras obras buenas allí donde sabe que nosotros más las queremos. Dios sabe a quienes amamos. Y si nosotros decimos a esta pareja de esposos, amigos míos, les va a encantar que yo le regale este regalo a su hija. Si nosotros, que somos injustos, como dice Dios, podemos hacer esas obras justas de misericordia, ¿cómo Dios no va a saber dónde quiero yo que la gracia que yo genero con mis obras buenas vayan para transformar a aquellos por los cuales ruego constantemente para que se conviertan, para que se acerquen al Señor, para que cambien de vida, sobre todo los que están más cerca de mí? Entonces, volviendo a lo que dice el Papa, dice, estamos llamados a concretar en la realidad lo que invocamos en la oración y profesamos en la fe. No hay alternativa a la caridad. Quienes se ponen al servicio de los hermanos, aunque no lo sepan, son quienes aman a Dios. Hermanos, miren estas palabras, son de plomo, caen de plomo sobre nuestra cabeza y sobre nuestro corazón. No hay alternativa a la caridad. Tú puedes ir a rezar 1000 veces, 1000 rosarios parado de cabeza con una mano en un santuario, haciendo todos los sacrificios que quieras, no sirve de nada
Y ustedes están a decir, Alejandro Bermúdez dijo un sacrilegio, que no sirve de nada rezar a la Virgen. No, hermanos, vayamos a 1 Corintios 13. Bien podría yo entregar todas mis cosas y dar mi cuerpo al fuego. Si no tengo caridad, de nada me sirve. De nada me sirve. San Pablo no dijo, sirve poco. Le quita un poco el valor. Le disminuye los intereses. Afecta tu return on investment. No. Dijo, no sirve de nada. Entonces el Papa tiene toda la razón cuando dice, no hay alternativa a la caridad. No hay. Eso es lo que nos salva. La oración, la devoción, es una forma de caridad. Es el amor de piedad, es una forma de amor, es la caridad de piedad a Dios. O sea que no estoy contradiciendo aquí oración con acción. Estoy dando a entender que no hay oración auténtica que no lleve a la acción. Y no hay acción de caridad que no se convierta en oración. En esta dinámica constante de oración y acción que el mundo divide, ¿no? Divide en descanso y trabajo, contemplación y acción, y que para nosotros en la vida cristiana no están divididas, están integradas en un constante, en un flujo constante. Están distinguidas, pero están integradas. Y el Papa dice, la vida cristiana, sin embargo, no es una simple ayuda que se presta en un momento de necesidad. Si fuera así, sería sin duda un hermoso sentimiento de humana solidaridad que produce un beneficio inmediato, pero sería estéril porque no tiene raíz. Es decir, si yo creo que mi obra y mi acción de caridad está en decir, bueno, hoy día me voy a encontrar con este mendigo en esta esquina, le voy a dar su moneda. No está mal, pero esa es una acción sin raíz. Y el Papa nos dice, por el contrario, el compromiso que el Señor pide es el de una vocación a la caridad con la que cada discípulo de Cristo lo sirve con su propia vida para crecer cada día en el amor. Con nuestra propia vida servimos a la persona. Con nuestra propia vida. Hermanos, yo recuerdo un sacerdote santo que falleció hace muy poco y que una vez preguntó a un grupo grande donde yo me encontraba, nos estaba dando una charla, diciendo, ¿cuántos de ustedes conocen un mendigo habitual? Es decir, pasan por un sitio donde siempre está el mismo mendigo, pasan por una esquina, pasan por una luz de tránsito, o el mismo mendigo habitual. Levantamos la mano una buena cantidad de personas. Por lo menos en Lima es muy común. Entonces, nos preguntó, ¿cuántos de ustedes conocen el nombre de ese mendigo? Y no levantamos la mano a nadie. ¿Cómo puede ser que haya un ser humano que tú, como cristiano, sabes que está en necesidad? Y no importa aquí, no, lo que pasa es que hay una mafia de personas que se reúnen en las esquinas si es que esa persona forma parte de una mafia, sigue siendo alguien necesitado de nuestra caridad porque es instrumento de una mafia. Peor todavía, porque su libertad está siendo humillada. No hay excusa para que nosotros no digamos, ¿cómo te llamas? Me llamo tal. Y yo me llamo Alejandro, reza por mí. Y yo voy a rezar por ti. ¿Cuánto cambia eso? Rompe esas barreras invisibles con las cuales nosotros marginamos a la gente. Una vez yo estaba manejando estaba de copiloto de un anciano, de un hombre muy anciano que estaba conduciendo su coche, su carro muy lentito por una avenida en Lima.
Yo estaba en los albores de mi conversión. Y recuerdo que esta persona se detenía y en cada semáforo donde estábamos, en una avenida donde hay un mendigo en cada semáforo, ¿no? Es una avenida principal en Lima que atraviesa además una zona más o menos afluente, ¿no? Entonces él les daba unas pequeñas moneditas y les decía: Dios te bendiga. Y yo recuerdo haberle preguntado, ya después de verlo, por un momento le pregunté: oiga, don Leopoldo, ¿y usted hace esto todos los días? Y en cada semáforo donde le toca una luz roja. Y este anciano se voltea donde mí y me dice: hijo, ¿tú te imaginas lo que se debe sentir que durante todo el día la gente o te ignore? Porque esa es la clásica, cuando alguien no lo miro, no hago contacto visual, sigo mirando para el frente. ¿Tú sabes lo que significa ser un ser humano durante todo el día? Todo el día, que o te ignoren, o peor todavía te digan no. Como experiencia humana, póngase a pensar. Yo era un adolescente medio tonto. Y sin embargo, la idea de que yo estuviera ahí parado y fuera ignorado durante todo el día, todos los días, y reciba una moneda de cada 50 veces que alguien se cruza conmigo, ¿cómo un católico podría permitir esa atrocidad? ¿Cómo uno de nosotros podría ser cómplice de esa atrocidad? ¿Ustedes creen que de verdad no vamos a dar cuenta de eso en el cielo? Por eso es que el Papa está diciendo: el compromiso que el Señor pide es el de una vocación a la caridad con la que cada discípulo de Cristo lo sirve con su propia vida para crecer cada día en el amor. Sigue el Papa: hemos escuchado en el Evangelio que mucha gente acompañaba a Jesús. Y se acuerdan que el Evangelio de hace 2 domingos, el de Lucas 14, ¿no? Hoy aquella gente está representada por el amplio mundo del voluntariado presente aquí con ocasión del Jubileo de la Misericordia. Estaban todos los jóvenes del voluntariado que habían participado en la jornada anterior del día sábado, estaban presentes en la misa de Madre Teresa, en la canonización de Santa Teresa de Calcuta. Dice: ustedes son esa gente que sigue al Maestro y que hace visible su amor concreto hacia cada persona. A ustedes les repito las palabras del apóstol Pablo: he experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, ya que gracias a ti los corazones de los creyentes han encontrado alivio. Los corazones de los creyentes han encontrado alivio. San Pablo le escribe esto a Filemón, a su discípulo, que era, sabemos por las descripciones de Filemón y de los líos que tuvo, ¿no? Que era alguien que tenía un temperamento un poco levantisco, ¿no? Lo sabemos por la exégesis bíblica, pero que era un hombre profundamente generoso. Profundamente generoso. Entonces, San Pablo lo elogia, y el Papa cita este elogio de San Pablo diciendo: he experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, ya que gracias a ti los corazones de los creyentes han encontrado alivio. ¿A qué se refiere San Pablo? Recuerden ustedes que Filemón es considerado que fue uno de los obispos, ¿no? Está dentro de las cartas católicas, y que en consecuencia tenía un cierto nivel de autoridad en la iglesia, no era un católico más. ¿Cómo encontraban consuelo los católicos? Gracias a Filemón. No de una sola forma, de dos.
a través del acto de caridad, y 2, a través del testimonio de la caridad. Entonces, es verdad que el Señor nos dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, no busques estar dando dinero o dando ayuda. Pero hermanos, cuando una persona verdaderamente dedica su vida cristiana a vivirla en la práctica, ¿ustedes creen que es posible esconder una lámpara debajo del celimén? Nosotros podríamos decir que el testimonio de Madre Teresa de Calcuta era una farsa, una negación del pedido de que la mano izquierda no supiera lo que hacía la mano derecha. No, llega un momento en que los testimonios de caridad están allí para edificar. El mundo entero se edificó del gran impulsor laico de las acciones de caridad, Federico Ozanam, de San Vicente de Paúl, de San Juan Bosco, de San José Cotolengo, de una cantidad enorme que se me puede venir a la cabeza de los grandes santos sociales, como se les conocía, por las grandes obras de caridad que hacían. Y ellos eran consuelo para los necesitados que recibían el beneficio de su caridad, pero también eran consuelo para aquellos que se veían testimoniados y decían: caramba, este hombre predica y cumple, hace lo que predica, vive el amor, vive la caridad, y eso edifica. La gente no salía igual después de encontrarse con Madre Teresa de Calcuta. Se lo puedo decir como experiencia propia, porque yo la recibí en Lima para un congreso de la reconciliación, y como le contaba a uno de mis hermanos anfitriones, me tocó a mí viajar en el asiento trasero del coche que la llevaba a ella por todos lados, ¿no? Entonces tengo unas 20 fotos con la Madre Teresa de Calcuta en las cuales se ve la parte de atrás de mi cabeza, mi hombro, parte de mi corbata, etc. En ninguna de ellas se ve mi cara. O sea que pueden no creerme si quieren, porque no tengo una foto que mostrar con la Madre Teresa de Calcuta. No se me ocurrió y me arrepiento como no se imaginan, ¿no? Pero por lo menos pude ver la fortaleza de su testimonio, la fuerza de su testimonio, la manera como conmovía a la gente. Le contaba a mis anfitriones una anécdota de una periodista muy guapa, muy joven, inteligente, la más de moda del programa de televisión de mayor agudeza, digamos, que se presentó en la conferencia de prensa y fue no solamente la primera en hacerle la pregunta a la Madre Teresa de Calcuta, sino que se la hizo con el camarógrafo encima del hombro, así, fusilando a la Madre Teresa en primer plano, ¿no? Y esta mujer le preguntó: Madre Teresa, ¿usted es santa? Y la Madre Teresa respondió: sí, yo soy santa por el bautismo. ¿Tú estás bautizada? Y la periodista se desconcertó y le contestó: sí. Ah, ¿no ves? Tú también eres santa. Yo tengo que ser santa como religiosa, tú tienes que ser santa como periodista. Se acabó la conferencia de prensa. Les prometo, nadie quería hacer preguntas. Los periodistas que estaban ahí, Madre Teresa, ¿qué más eventos va a tener? Alguien se le atrevió a hacerle una pregunta directa a la Madre Teresa después de esa cocinada que le pegó a esta buena chica. Entonces, nuestra vida, inspirada por el Señor, transformada por el Señor, produce estas transformaciones. Madre Teresa no lo hacía a propósito, no lo hacía de manera deliberada. Yo me acuerdo saliendo del congreso, la gente se le amontonaba para pedirle, y ella regalaba estas medallitas de la medalla milagrosa
de hojalata, eran baratitas, chiquititas. Las besaba y se las regalaba a la gente. Y la gente se le amontonaba. Y me acuerdo que se le amontonó un grupo y el asistente de un congresista norteamericano que había venido al Congreso, porque era un congreso internacional, le dice, se abre camino, es un gringo pues, grandote, ¿no? Rubio, grandote, y le agarra las manos y le dice: Madre Teresa, pida para que yo encuentre la mujer de mi vida, porque tengo vocación para el matrimonio. Y la Madre Teresa se suelta las manos y le toca el corazón, le toca el pecho a este señor y le dice: tú preocúpate por tener un corazón digno de la mujer que el Señor te va a enviar. Tú preocúpate de tu corazón. El resto déjaselo a Dios. Yo después de estos 2 episodios, uno en la conferencia de prensa y después esta acá en la salida, dije: a la madre la voy a saludar de hola y de chao nomás. Que me dé mi medallita, que me llevé mi medallita. Yo no quiero que me cocinen a los pies acá en público, porque esta monjita no la paraba nadie, ¿no? Entonces, pero ese es el testimonio que todos podemos dar, hermanos, todos podemos dar. Como la Madre Teresa le decía: todos hemos sido bautizados, todos somos santos, todos tenemos esa responsabilidad, todos tenemos esa posibilidad de vivir la misericordia con los más necesitados, con cualquiera, y sobre todo vivir la misericordia de esas maneras más ocultas que son con los corazones que están destrozados, porque como decía la Madre Teresa, veo más pobreza en los países ricos que en los países pobres. Y decía el Papa, después de citar este texto de Filemón, de San Pablo a Filemón, dice: ¿cuántos corazones confortan ustedes los voluntarios? ¿Cuántas manos sostienen? Y para los que no lo somos, esta lista es una buena lista para que nos sirva como ejemplo. Por eso repito, dice: ¿cuántos corazones confortan los voluntarios? ¿Cuántos corazones? Confortar corazones, qué importante es. ¿Cuánta gente sufre? ¿Cuánta gente se angustia? ¿Cuánta gente se mata, hermanos? Por el dolor que sienten en el corazón. Entonces dice: ¿cuántos corazones confortan los voluntarios? ¿Cuántas manos sostienen? ¿Cuántas lágrimas secan? ¿Cuánto amor derramado en el servicio escondido, humilde y desinteresado? Este loable servicio da voz a la fe. Repito, yo no, el Papa dice, repito, da voz a la fe. O sea, la vuelve pública. Y por eso es que nosotros hemos salido a marchar a defender a la familia. No solamente porque queremos defender el matrimonio y porque queremos defender a la familia. Es porque no queremos que la ley impida que nosotros demos voz a la fe. No queremos que las leyes impidan que nosotros llevemos nuestra fe al ámbito público y lo hagamos vivir a través de la misericordia y de la justicia. Porque si nosotros permitimos que nos arrebaten el derecho a construir una sociedad de acuerdo a nuestros valores, dentro de una sociedad democrática, donde no somos ciudadanos de segunda clase, y en consecuencia tenemos el derecho a intervenir y presentar nuestra propuesta de construcción de una sociedad en base a nuestros valores. ¿De dónde viene esa farsa de que nosotros no podemos influir en la sociedad porque somos personas de fe? Ser personas de fe nos convierte en ciudadanos de segunda clase, nos convierte en ornitorrincos en vez de ciudadanos. De ninguna manera, porque una feminista va a tener más derecho que yo en la sociedad.
¿Porque ella no cree? No mojen, que no hay quien planche. Entonces, por eso el Papa dice esto, hermano, es muy importante. Este loable servicio da voz a la fe. Repito, da voz a la fe y expresa la misericordia del Padre que está cerca de quien pasa necesidad. Expresa la misericordia del Padre que está cerca de quien pasa necesidad. Hermanitos, pensemos en esto con un poco de examen de conciencia, y no porque quiero hacerlo sentirse mal, pero ¿cuánta gente probablemente no ha creído en Dios y que Dios es misericordioso y bueno porque yo no le he dado a conocer la misericordia del Padre? Porque a través mío no encontraron esa mano amiga que necesitaban. ¿Cuántas personas no recobraron la fe, no se renovaron en la fe o perdieron la fe? Eso pesa sobre nuestras conciencias. Y eso nos obliga a que nosotros seamos agentes de misericordia a cualquier costa, para reparar lo que no hemos hecho, para reparar nuestros pecados de omisión y sobre todo para llevar el mundo a Dios. Porque si cada uno de nosotros se vuelve un agente testigo de la misericordia del Padre y nuestras manos se vuelven extensión de la mano amorosa de Dios, mucha gente va a creer. Y el Papa sigue diciendo: el seguimiento de Jesús es un compromiso serio y al mismo tiempo gozoso. Requiere radicalidad y esfuerzo para reconocer al Divino Maestro en los más pobres y descartados de la vida y ponerse a su servicio. Para reconocer al Divino Maestro en los más pobres y descartados de la vida y ponerse a su servicio. Hermanos, yo colaboro con un apostolado en Denver, en los estados, en Colorado, que se llama Christ in the City, Cristo en la ciudad. Y la naturaleza de este apostolado es ayudar a las personas que viven en la calle, los homeless. Y en un país del primer mundo, la gran mayoría de estas personas, si es que no todas, no carecen de las cosas fundamentales. Existen muchos hospicios donde reciben alimento, existen servicios donde pueden obtener duchas. La vida no es fácil, sobre todo en el invierno, es terrible el frío y los lugares donde tienen que dormir. No siempre hay hospicios para todos, a veces hay que hacer loterías para ver quién consigue un sitio donde dormir. La legalización de la marihuana en el estado de Colorado ha sido fatal para atraer más personas sin techo, ¿no? Y nos encontramos en una situación tremenda. Hermanos, en un niñito pobre, mal alimentado, es fácil encontrar a Jesús, porque se nos conmueve el corazón. Pero en una persona adicta a las drogas, que cuando ve que tú estás tratando de ayudarlo, se acerca a ti para tratar de engañarte y que tú le des algo de dinero para poder utilizar en drogas, y que es una persona poco simpática, poco agradable, manipuladora, como son las personas que tienen problemas de salud mental o que tienen adicciones graves, ahí nosotros tenemos que encontrar el rostro amoroso de Jesucristo. Jesucristo no nos ha dado la libertad de escoger dónde lo encontramos y dónde no. A este pobre que yo veo en esta esquina, sí le creo. Si me da pena, si me mueve el sentimiento, lo voy a ayudar. Eso no es fe, eso no es caridad, eso es filantropía, eso es emoción. Cuando yo veo a una persona que digo, mira, aquí 99% que esta persona está tratando de engañar, 99% de probabilidades, ¿no? Ahí yo tengo que ver a Cristo. Y por supuesto, ¿cuál es la reacción? Si yo creo que entregarle dinero va a ser una reacción
va a ser una cuestión que no va a ayudar a solucionarlo. Una vez más, tengo tiempo, paciencia, cariño, oración. Le puedo preguntar a su nombre, puedo preguntarle qué necesita, puedo preguntarle de qué otra manera puedo ayudarlo, puedo decirle te puedo comprar una comida aquí en este sitio de venta de comida, puedo ir en la milla extra, pero asegurarme de que yo veo a Jesucristo. Comparto con ustedes algunas historias que a mí me han enseñado mucho y espero sinceramente no aburrirlos, porque lo último que quiero es poder transmitirle la pasión del Papa Francisco por este año de la misericordia. Pero quisiera contarles una situación que me ocurrió a mí cuando yo recién ingresé a comunidad y había ingresado a comunidad. Yo soy consagrado, pertenezco a una sociedad de vida apostólica y había ingresado a comunidad recién en tiempo de experimento, ¿no? Entonces, yo no nací una persona muy paciente, ¿no? Y todavía sigo siendo una persona que si alguien dice ¿cuál es la primera virtud de Alejandro Bermúdez? Paciencia, no va a ser la primera, ¿no? Entonces, un día toca el timbre de la comunidad un señor vestido en traje, con corbata, pero muy raída, muy maltratada, pero en traje y corbata, ¿no? Y abro la puerta, le digo, sí, buenas tardes, estoy vendiendo libros, me dijo. Yo le dije, bueno, ¿qué libros estás vendiendo? Y tenía una caja con 8 libros absolutamente inútiles, ¿no? O sea, el misterio de las conchas de abanico y su reproducción a 5 grados de temperatura, ¿no? Y libros de ese tipo. Obviamente él había conseguido algunos libros de estos de enciclopedias o medios enciclopédicos. Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? No me interesan los libros. Entonces, regálame libros. Le dije, mira, acá tenemos en la comunidad una biblioteca, pero la biblioteca es de la comunidad, entonces no puedo tomar libros y regalártelos. Muy bien, ¿me puedes dar plata para comer algo? Entonces, no sé si aquí funciona lo mismo en restaurantes sencillos. Normalmente existe un menú, o sea, se paga una cifra fija y tienen, digamos, 2 alternativas de entrada, 2 alternativas de plato de fondo y 2 alternativas de postre y no sé si acá también se llaman menús. Sí. Por la comida corrida, ¿no? Comida corrida. Entonces, yo le digo pues a él, en el Perú le llamamos menú, ¿no? Un menú. Entonces le digo, bueno, mira, acá tengo 10 soles, con estos 10 soles tú puedes ir aquí al restaurante que está cruzando la avenida y ahí te sirven un menú. Entonces, este señor me dice, ¿menú? ¿Yo por qué voy a comer menú? Si tú vas al restaurante, ¿acaso comes menú? ¿O pides de la carta? Entonces yo me puse a pensar, bueno, yo probablemente pediría de la carta, ¿no? Pero lo segundo que pensé fue, no me vas a atrapar, ya te reconocí y no me vas a atrapar con mi impaciencia, no me vas a engañar. Entonces le dije, bueno, está bien, mira, esto es lo que tengo, no tengo más, pero te va a alcanzar para pedir de la carta. Ya. Se dio la vuelta y se fue. No, gracias, no, nada.
varios días después, y un día yo llego a la comunidad y veo a este mismo señor discutiendo con un hermano, ¿no? El hermano le estaba diciendo: Señor, simplemente no podemos, usted que se cree, está, digamos, el tipo era un tipo prepotente, ¿no? Desagradable. Entonces entro yo: ahí está el señor Bermúdez. Yo pregunté por el señor Bermúdez. Entonces yo entré: sí, ¿en qué cosa lo puedo ayudar? No, que le estoy pidiendo aquí a este señor, que es un pésimo cristiano, así decía de mi hermana, que es un pésimo cristiano, que me dé de comer, pues, una comida. Le corresponde como cristiano. Entonces le dije: bueno, está bien, pase, yo le voy a hacer una comida. Entonces fui a la cocina. En esa época no había hornos de microondas, entonces saqué pues lo que había en el refrigerador y se lo calenté en la olla, toda la historia. Le serví un plato grande, le llevé en una bandeja y dije: le voy a llevar, en vez de llevarle un vaso con agua, le voy a llevar un vaso de un refresco peruano que se hace a base de maíz, que es muy agradable, que se llama chicha morada, ¿no? Entonces le llevé un vaso grande de chicha morada. Entonces, yo llego ahí con mi vaso todo orgulloso, con mi plato, la comida caliente, servilleta, tenedor, cuchillo, todo se lo saco al señor que estaba esperando en la salita de espera y le digo: acá tiene, caballero. Entonces él me dice: ¿qué es esto? Dice: es chicha morada. Le digo: no, yo no tomo eso. Yo tomo alguna infusión caliente, o un té o una manzanilla. Y yo dije: no me vas a atrapar. Y fui y le preparé su infusión caliente para que la pudiera comer con su comida. Entonces, recuerdo esos momentos de formación muy primitivos, digamos, en mi momento de formación, porque el Señor me hizo saber que una persona que había acumulado todos los puntos para sacarlo por la ventana, estaba él, y que era la gran oportunidad de oro para mí. ¿Se dan cuenta? Por eso que el Papa insiste: los pobres son la riqueza de la iglesia, porque son nuestra oportunidad para ir al cielo. Son la riqueza de la iglesia. Entonces, el Papa sigue diciendo lo siguiente, ¿no? Por eso los voluntarios que sirven a los últimos y a los necesitados por amor a Jesús no esperan ningún agradecimiento ni gratificación, sino que renuncian a todo esto porque han descubierto el verdadero amor, y cada uno de ellos puede decir: igual que el Señor ha venido a mi encuentro y se ha inclinado sobre mí en el momento de necesidad, así también yo salgo al encuentro de Él y me inclino sobre quienes han perdido la fe o viven como si Dios no existiera, sobre todo los jóvenes sin valores e ideales, sobre las familias en crisis, sobre los enfermos y los encarcelados, sobre los refugiados e inmigrantes, sobre los débiles e indefensos en el cuerpo y en el espíritu, sobre los menores abandonados a sí mismos, como también sobre los ancianos dejados solos. Miren qué lista más completa que el Papa nos hace de todas las oportunidades que nosotros tenemos para mostrar y vivir la misericordia. ¿Quién no encuentra una persona en una de estas circunstancias en su propio entorno familiar? Cuando hablamos de las necesidades interiores y espirituales, de los sufrimientos y de las heridas, para no hablar del entorno externo, de la pobreza, de la carencia, de la falta de recursos, incluso para sobrevivir. Y dice: donde quiera que haya una mano extendida que pide ayuda para ponerse en pie, que pide ayuda para ponerse en pie. ¿Se dan cuenta de este acto de solidaridad? No solamente pide ayuda para ponerse en pie. Y dice: allí debe estar nuestra presencia y la presencia de la iglesia,
que sostiene y da esperanza. Y esto hagámoslo con la viva memoria de la mano extendida del Señor sobre mí cuando estaba por tierra. Cuando yo estaba por tierra, el Señor extendió su mano. Hermanos, cada vez que nosotros hemos estado en pecado, cada vez que hemos estado en pecado mortal, cada vez que nos hemos ido a confesar, nosotros hemos estado en la miasma, en el lodo, en la pestilencia, y hemos sido elevados por la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo no podemos ser nosotros misericordiosos? ¿Recuerdan esa parábola del hombre a que el rey echa en la prisión porque le debía demasiado y después se compadece y lo suelta, le perdona todas las deudas? Y lo primero que hace ese tipo es darse la vuelta hacia quien le debía una minucia y lo comienza a ahorcar para tratar de mandarlo a la cárcel para que le pague lo que le debía. Hermanos, esos somos nosotros. Nosotros somos sujetos de una increíble misericordia de parte de Dios. Y nuestra manera de responder es absolutamente opuesta a ese tipo de misericordia. O por lo menos, si respondemos con una minucia de la misericordia con la que hemos sido tratados, en vez de responder con toda esa abundancia de esa misericordia que ha sido derramada sobre nosotros. El Papa concluye hablando de Madre Teresa y dice: Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada. Se ha comprometido en la defensa de la vida proclamando incesantemente: el no nacido es el más débil, el más pequeño es el más pobre. Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas que mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado. Ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra para que reconocieran sus culpas ante los crímenes de la pobreza creada por ellos mismos. La misericordia ha sido para ella la sal que daba sabor a cada obra suya y la luz que iluminaba las tinieblas de los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento. Los que ni siquiera tenían lágrimas, hermanos. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de hablar con personas de comunidades indígenas que han sufrido terriblemente y que cargan tanto sufrimiento, y que cuando encuentran a un agente de Dios, como un agente evangelizador, estas personas cargan tanto dolor y tanto sufrimiento que cuando se les da la oportunidad de expresar lo que les duele, rompen en llanto. ¿Y cuántas veces esas veces que rompen en llanto son escasas en lágrimas? Es sorprendente porque todo su gesto es el gesto de alguien que se rompe por la carga de sufrimientos que no ha podido compartir con nadie y que de repente encuentran en nosotros a alguien con quien compartir. ¿Y cuántas veces esos llantos son llantos genuinos, dolorosos, aterradores y secos? Secos. O sea, esta sensibilidad del Papa de comprender este gesto de la Madre Teresa de Calcuta, los que ya ni siquiera tienen lágrimas, los que ya ni siquiera tienen lágrimas. Una vez, una de las voluntarias de Christ in the City, del apostolado que les he hablado, del Cristo en la ciudad, con las personas sin techo, encontró en la puerta de una farmacia a un hombre sin techo, con sus pequeñas pertenencias ahí atadas, hablando con tremenda violencia.
gritando. Y ella se acercó a escuchar, y lo que escuchó es que esta persona se estaba insultando a sí misma. Se estaba insultando a sí misma. ¿Sabe Dios por qué? Entonces esta chica se acercó y le dijo buenas noches. El tipo se desconcertó, salió de este catatonismo autodestructivo, ¿no? Y la saludó un poco sorprendida. Ella le extendió la mano, él le extendió la mano, más sorprendido todavía. Entonces, ¿cómo te está yendo en esta noche fría? Ella le preguntó. Me está yendo bien, estoy abrigado, pero sí es una noche fría. Y le dice a este hombre, yo soy Sheila, ¿cómo te llamas? Y este hombre le contestó, Edward, mucho gusto. Y cuando le dijo Edward, mucho gusto, este hombre se puso a llorar. ¿Y saben por qué se puso a llorar? Le dijo, hacía meses que no escuchaba mi nombre. Hermanos, miren esos niveles de miseria. Esta persona tenía todo para alimentarse, estaba abrigada. Que nadie diga tu nombre durante meses. Y se da cuenta del nivel de marginación y de desprecio. Eso no lo podemos permitir en la medida en que esté a nuestro alcance. Y por eso constantemente las personas que se dedican a la atención de las personas mendigas en la calle y las personas que te dicen, pregunta su nombre, díselo. Tenemos un desafío enorme que cumplir. Y este año de la misericordia proclamado por el Papa, hermano, se acaba en su celebración, como nosotros sabemos, en la fiesta de Cristo Rey, en la solemnidad de Cristo Rey. Pero no se acaba la responsabilidad que tenemos con la misericordia. El Papa ha llamado un año, un jubileo extraordinario de la misericordia para que sea un trampolín que nos lance a vivir la misericordia de manera más generosa, para que este año sea un año como este, donde podamos juntarnos a reflexionar, a meditar, a ver cómo podemos vivir la misericordia, porque de la misericordia depende la transformación del mundo y de la misericordia depende la conversión de nuestras almas. No es poca cosa lo que depende de la misericordia. Todavía tenemos una media hora más. Me gustaría dedicarla a preguntas, comentarios, respuestas, de preferencia preguntas que puedan ser de utilidad para responder. Hasta aquí yo, muchas gracias, pasemos a la